Episodio número 3523. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 24 de agosto. Pureza y sinceridad. Avanzando en el marco de esta lección número 9, un ministerio impulsado por el amor. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en 2 de Corintios capítulo 2, el versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4. Y durante esta semana apenas hemos visto la parte introductoria del sábado y también la parte del domingo titulada Gratitud, y para hoy lunes, Pureza y Sinceridad. También escuchamos el primero de los 4 comentarios del doctor Luis Gregorio. Mañana continuaremos con el segundo y hoy estudiaremos brevemente la lección correspondiente. También al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de ese ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para cada día más no solamente captar el mensaje que podemos aprender, sino también ponerlo en práctica. Que esto sea de bendición para todo el que nos rodea y que desde ya podamos contar con tu presencia. Que de principio a fin este programa y cada cosa que hagamos en este día sea dirigido y bendecido por ti. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pureza y sinceridad. Ayer aprendimos que Pablo manifestaba su amor a los corintios al consolarlos en medio de sus dificultades, tal como él mismo había recibido consuelo de Dios en sus tribulaciones. Hoy veremos que su amor por los miembros de la iglesia de Corinto también se manifestaba mediante la integridad que él y sus compañeros de trabajo mostraban hacia ellos. A continuación se nos invita a leer 2 de Corintios capítulo 1, los versículos del 12 al 14, a la luz de 2 de Corintios 2, del 17 y 4 y 2, para responder a la pregunta, ¿cómo revela la sinceridad de Pablo su amor por los corintios? Acompáñanos a la lectura de la santa palabra de Dios. Y primero lo hacemos en 2 de Corintios capítulo 1, los versículos del 12 al 14. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más en vosotros, porque no os escribimos otras cosas,
de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entendáis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 1, los versículos del 12 al 14. Ahora veamos 2 Corintios capítulo 2 y el versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Ahora veamos 2 Corintios capítulo 4 y el versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Cómo revela la sinceridad de Pablo su amor por los corintios? Pablo los amaba de verdad y por eso les hablaba con honestidad y vivía con integridad y no adulteraba el mensaje de Dios. Esa es nuestra respuesta. El texto de 2 Corintios 1, del 12 al 14, introduce la tesis que Pablo desarrollará en el resto de la carta. Su integridad y su apostolado habían sido cuestionados por algunos en Corinto. Pensaban que Pablo tenía un carácter vacilante e indeciso, lo cual no era adecuado para el ministerio apostólico. En respuesta, Pablo subraya que él y sus colegas se comportaron con la máxima integridad. Dos palabras describen la conducta de Pablo y sus compañeros: pureza y sinceridad. El término griego traducido como pureza, santidad, según algunas versiones, es aplotes, usado aquí para expresar la integridad personal en el habla o en el comportamiento. En resumen, esta palabra revela la pureza de los motivos. A su vez, el término sinceridad, traducción del griego eilikrínei, también apunta a la integridad y la pureza de las motivaciones. Y es interesante que Pablo precisamente era tan íntegro, tan sincero, tan puro, que él incluso había en ese sentido rechazado originalmente la ayuda que a él le debían de dar por cuanto él era un apóstol, un ministro de la palabra. Pero él trabajaba en la tienda, o sea, cosiendo la lona para hacer tiendas o casas de campañas, y todo eso por su integridad. De modo que ellos no tenían la más mínima idea de quién era ese apóstol que lo había dado todo por la causa de Dios. Los corintios no debían haber dudado de la pureza de las intenciones de Pablo. Él deja claro que tanto eso como su sinceridad tenían su origen en Dios. Esta idea queda bien reflejada en traducciones como la siguiente, de 2 Corintios capítulo 1, versículo 12, según la versión Dios habla hoy. Noten lo que dice esta versión de 2 Corintios 1, 12. Nos hemos portado limpia y sinceramente, no por la sabiduría humana, sino que confiamos en la gracia de Dios. 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 12. Parece que los oponentes de Pablo malinterpretaron sus palabras en comunicaciones escritas anteriores.
El apóstol garantiza que sus intenciones eran claras y comprensibles. Estaba seguro de que la rectitud de sus palabras, intenciones y acciones quedaría clara en el día del Señor Jesús. Segunda de Corintios capítulo 1, el versículo 14. Y qué bueno es el poder hacerlo de esa manera, el poder estar claros, el poder estar seguros de que ante Dios y ante los hombres estamos haciendo las cosas bien, porque hay mucha gente que no goza de esa pureza, que no goza de esa sinceridad, pero el apóstol Pablo, nada que hablar, era un caso totalmente distinto. A continuación se hacen las preguntas finales. Primero, ¿cuál ha sido tu propia experiencia al ver cuestionadas o desafiadas tus motivaciones o intenciones, por muy bien intencionadas y sinceras que fueran? Y segundo, ¿qué te dice eso acerca de cuán cuidadoso debes ser al cuestionar las motivaciones de otros? Debemos saber que tener buenas intenciones no siempre significa que las demás personas la entenderán de la misma manera que tú sientes. Y también debemos tener cuidado al juzgar las motivaciones de otros. No podemos decir que lo que las otras personas dicen o hacen es por mal o por bien. Debemos tener mucho cuidado al juzgar ese tipo de intenciones o motivaciones. Esa es nuestra respuesta. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el amor verdadero se demuestra con pureza, sinceridad e integridad. También aprendimos que no debemos juzgar rápidamente las intenciones de otros, porque solo Dios conoce completamente el corazón. Esto y más aprendimos en el día de hoy. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de reconocer nuestras faltas. Sabemos que todos nosotros en algún momento hemos juzgado mal las motivaciones o las intenciones de otras personas, así como también nuestras motivaciones quizás han sido malintencionadas por otro. Te pedimos, oh Dios, que nos ayude a perdonar y que nos ayude, Señor, también a entender que solo tú conoces el corazón, que nosotros no estamos en esta tierra para juzgar a los demás. Estamos aquí para hablarle de tu amor, para que ellos puedan entender que tenemos un Dios misericordioso, un Dios que está dispuesto a perdonar cada uno de nuestros pecados. Por eso te pedimos en esta hora que nos ayude a controlar esa parte de nuestro carácter y es el juzgar a los demás. También te pedimos que nos ayude a perdonar a aquellas personas que nos han juzgado a nosotros y que nos ayude a entender el gran amor y el gran perdón que tú nos has otorgado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Espere para mañana martes 25 de agosto, cambio de planes por amor. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 9, un ministerio impulsado por el amor. Con nuestro texto para memorizar, que encontramos en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados,
sino para que supiesen cuánto los amo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Para información de cómo apoyarnos, puede comunicarse vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. O, si se quieren comunicar con su servidor, lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris Y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Como misionero, juntos en misión, iremos a predicar, porque nuestra cultura es evangelizar sin juzgar. Hay amor y paz en Cristo Jesús.